Felipe II sucede a su padre, Carlos I, en el trono de España, heredando todos sus territorios, excepto Austria y Alemania, que Carlos I entregó a su hermano Fernando. Bajo su reinado, España se consolidó durante largo tiempo como la primera potencia europea, mientras que los dominios en América alcanzaron su máxima extensión. A ello se sumó la anexión de Portugal y su imperio, legado de su madre Isabel, princesa portuguesa. Además, durante 4 años ostentó el título de rey consorte de Inglaterra. Como sus predecesores, Felipe II conservó el apelativo de Rey Católico, con el que se distinguieron los monarcas españoles. A diferencia de su padre, que viajó constantemente, Felipe II apenas abandonó la península. Resolviendo personalmente los asuntos de Estado con el apoyo de sus secretarios, buscó una sede fija para la corte y estableció la capital en Madrid. Más tarde se retiró al monasterio de El Escorial, desde donde continuó ejerciendo el gobierno hasta su muerte. Su política se centró en los intereses de la monarquía española, aunque nunca abandonó los objetivos de mantener el predominio en Europa y defender el catolicismo. Para ello, dedicó enormes recursos en dinero y esfuerzo, con el propósito de conservar una Europa unida bajo la fe católica. Los enemigos de su padre se convirtieron también en los suyos. Con Inglaterra, ya separada del catolicismo, surgió un intenso conflicto que desembocó en una gran lucha naval. Al mismo tiempo, en Flandes se enfrentó a constantes rebeliones que desgastaron su reinado. Felipe II fue el monarca más relevante de la dinastía de los Austrias. Con él, la monarquía española alcanzó su mayor esplendor, aunque también acumuló un gran número de adversarios. Su figura estuvo acompañada de una fuerte campaña de desprestigio. Numerosos escritos críticos se difundieron por toda Europa, dando origen a lo que más tarde se conocería como la leyenda negra. En política interior, Felipe II se mostró firme en la defensa de los principios establecidos en el Concilio de Trento, cuya aplicación fue declarada obligatoria en todo el territorio peninsular. Su intransigencia religiosa lo llevó a perseguir cualquier indicio de herejía. Con este objetivo se prohibió la importación de libros, se impidió a los estudiantes formarse en el extranjero. Y la Inquisición no solo censuró obras, sino que también registró bibliotecas para eliminar cualquier signo de disidencia. Asimismo, erradicó los focos protestantes presentes en España, localizados principalmente en Valladolid y Sevilla. Durante su reinado debió afrontar numerosos problemas internos, entre los que destacan el conflicto con su hijo Carlos, la traición de su secretario Antonio Pérez y la rebelión de las Alpujarras. El problema morisco, o Guerra de las Alpujarras, 1568 a 1571. Felipe II prohibió los particularismos étnico-religiosos de los moriscos, cuya situación se volvió cada vez más difícil. Generaban desconfianza por su lengua, su vestimenta y sus costumbres, y además eran acusados de colaborar con los ataques berberiscos y turcos en las costas mediterráneas. Su malestar se intensificó con el aumento de impuestos sobre la seda, una de sus principales actividades económicas, y con la progresiva expropiación de las tierras que cultivaban. En 1566 se promulgó un decreto que prohibía el uso de su lengua, sus trajes y sus tradiciones. Los moriscos intentaron negociar con el rey, ofreciendo dinero a cambio de conservar su modo de vida, pero la corona rechazó la propuesta. Como respuesta, los moriscos andaluces se sublevaron bajo el liderazgo de Fernando de Córdoba y Valor Taboas, descendiente del califa de Córdoba, quien retomó su nombre árabe y fue proclamado rey como Aben Umeya. La rebelión recibió apoyo militar y económico desde Argelia. El número de insurgentes creció rápidamente. De unos 4.000 en 1569, se pasó a 25.000 en 1570, con la participación de bereberes y turcos, cuyo objetivo era debilitar a Felipe II. La guerra comenzó con ataques sorpresivos, emboscadas e incursiones, ya que el rey estaba en ese momento con la mayoría de sus tercios desplegados en los Países Bajos. Aunque los rebeldes no lograron tomar Granada, la revuelta se extendió por la Alpujarra. Ante el riesgo de que se propagara aún más,
En 1570, Juan de Austria dirigió un ejército regular, procedente de Italia y del este de España, que sustituyó a la milicia andaluza. Finalmente, en 1571, la rebelión fue sofocada. Más tarde, durante el reinado de Felipe III, se decretaría la expulsión definitiva de los moriscos. Tras la derrota, los moriscos de Granada, donde se concentraba un gran número, fueron dispersados hacia distintos territorios de la Corona de Castilla, como Galicia, el Reino de León, La Mancha y el norte de Andalucía. El objetivo era evitar una nueva insurrección y dificultar cualquier posibilidad de unión entre ellos. La revuelta de Aragón y el caso de Antonio Pérez. Otro de los grandes problemas internos que debió afrontar Felipe II fue la revuelta de Aragón, estrechamente ligada al caso de Antonio Pérez, quien más tarde sería uno de los principales promotores de la llamada leyenda negra contra el rey. En la corte, marcada por las rivalidades entre el grupo del duque de Alba y el del príncipe de Éboli, Antonio Pérez se vio envuelto en un complot político y fue acusado de traición y asesinato. En concreto, se le responsabilizó de la muerte de Juan de Escobedo, hombre de confianza de don Juan de Austria, y de haber abusado de la confianza del monarca al conspirar contra él. Tras su arresto, Pérez logró huir a Aragón, su tierra natal, y pidió la protección del Justicia Mayor, Juan de Lanuza. Cuando Felipe II reclamó su entrega, Lanuza se negó, alegando que los aragoneses tenían derecho a ser juzgados únicamente por los tribunales de su reino. Así, Antonio Pérez se convirtió en símbolo de la resistencia de las libertades aragonesas frente al centralismo castellano. El rey reaccionó acusando a Pérez de herejía ante la Inquisición, el único tribunal común a todos los reinos de la monarquía hispánica. Sin embargo, el Justicia, respaldado por las autoridades de Zaragoza, que ya estaban enfrentadas con Felipe II por sus continuas violaciones a las leyes forales, se negó a entregarlo. Finalmente, el monarca envió un ejército que sofocó la sublevación, violando de manera abierta los fueros de Aragón. Como consecuencia, Juan de Lanuza fue ejecutado y los fueros aragoneses quedaron restringidos parcialmente. Antonio Pérez, mientras tanto, logró escapar al extranjero. Primero huyó a Francia, tras pasar por Inglaterra. En territorio francés recibió el apoyo de Enrique IV, a quien ofreció proyectos desestabilizadores contra España. Tras el fracaso de las tentativas de invasión francesa, se trasladó a Inglaterra, donde también contó con ayudas importantes. Allí proporcionó información clave que facilitó el ataque inglés a Cádiz en 1596. Este episodio reflejó claramente el choque entre la defensa de la legalidad foral y la tendencia centralizadora de Felipe II. El conflicto con el príncipe Carlos. Uno de los problemas más dolorosos para Felipe II fue la actitud de su propio hijo y heredero, el príncipe Carlos. Nacido en 1545, fruto del matrimonio del rey con María de Portugal, Carlos presentaba un notable desequilibrio mental, probablemente de origen genético. Fue educado en la Universidad de Alcalá de Henares, junto a su tío, don Juan de Austria. Con el tiempo, el príncipe conspiró abiertamente con los rebeldes flamencos contra su padre. Sus comportamientos resultaban cada vez más escandalosos. En una ocasión llegó incluso a intentar acuchillar en público al duque de Alba. Ante esta situación, Felipe II lo mandó detener, procesar y encerrar en sus aposentos. Posteriormente, fue trasladado al castillo de Arévalo, donde murió en 1568, víctima de inanición. Se negaba a comer y sumido en un estado de completo delirio. Este trágico suceso marcó profundamente la vida y la personalidad del monarca, dejando en él una huella imborrable. Reformas administrativas y organización del gobierno. Las reformas administrativas de Felipe II vinieron a completar las ya iniciadas por su padre, Carlos I. Este había gobernado como un emperador, considerando a España, y sobre todo a Castilla, como la principal fuente de recursos militares y económicos para financiar sus guerras en Europa.
Se trataba de conflictos lejanos, de difícil justificación para los súbditos, pues respondían en gran medida a la ambición personal del monarca y aún más a los intereses dinásticos de la Casa de Austria. Dichas guerras resultaron extremadamente costosas debido a los avances tecnológicos bélicos y se sostuvieron gracias a los fondos castellanos y a las riquezas procedentes de América. De hecho, en muchas ocasiones, el oro y la plata del Nuevo Mundo pasaban directamente de las colonias a los banqueros holandeses, alemanes y genoveses, sin siquiera llegar a España. Felipe II, al igual que su padre, fue un monarca absolutista. Continuó con las instituciones heredadas de Carlos I y mantuvo la misma estructura del imperio y la autonomía de sus diversos territorios. Sin embargo, su forma de gobernar fue diferente. Se comportó como un rey nacional, con España y especialmente Castilla en el centro del imperio y con la administración establecida en Madrid. Apenas viajó fuera de la península ibérica, gobernando a través de virreyes y oficiales. Esta actitud respondía, por un lado, al temor de repetir el error de su padre, ausente de España durante las rebeliones comuneras, y por otro, a su propia identidad, pues Felipe II, a diferencia de Carlos I, que aprendió castellano ya de adulto, se sentía profundamente español. Bajo su reinado, España se convirtió en el primer Estado moderno. Se impulsaron reformas hidráulicas y la mejora de la red de caminos con la construcción de posadas, y se consolidó una administración y una burocracia inéditas hasta entonces. Los funcionarios de Felipe II solían tener estudios universitarios, lo que elevó notablemente el nivel de la gestión. En el ámbito militar, introdujo innovaciones de gran alcance. En el mar, destacó el uso masivo de galeones, mientras que en tierra destinó enormes recursos a la creación de la mejor red de espionaje de la época. Sus servicios secretos llegaron a utilizar tinta invisible y escritura microscópica. Además, el comercio con las colonias quedó bajo un control muy estricto. La comunicación con sus representantes en el exterior fue otra de sus fortalezas. Felipe II mantenía contacto casi diario con embajadores, virreyes y oficiales repartidos por todo el imperio, gracias a un sistema de mensajeros muy eficaz. Las cartas tardaban menos de 3 días en recorrer la península y alrededor de 8 días en llegar a los Países Bajos. El sistema de gobierno mediante consejos, instaurado por Carlos I, continuó siendo la columna vertebral del Estado. El más importante era el Consejo de Estado, del cual el rey era presidente. Felipe II, junto con su secretario principal, se encargaba directamente de los asuntos más trascendentales, mientras que otros secretarios atendían cuestiones cotidianas. A pesar de esta compleja y organizada administración, los gastos desmesurados llevaron a la Hacienda Real a declararse en bancarrota en 3 ocasiones durante el reinado de Felipe II. Política exterior. Guerra con Francia. La enemistad con Francia se intensificó en tiempos de Felipe II, aunque en un escenario distinto al de su padre. El motivo principal fue el apoyo francés a los rebeldes flamencos, lo que desencadenó nuevos enfrentamientos. El primer episodio bélico importante fue la Batalla de Saint-Quentin, 1557, cerca de París, donde España obtuvo una gran victoria, seguida por la de Gravelinas, 1558. Estas victorias aseguraron el triunfo español y forzaron a Francia a renunciar a sus aspiraciones en Italia mediante la paz de Cateau-Cambrésis, 1559. En este tratado, Francia reconoció la supremacía hispánica. Se consolidaron los intereses españoles en Italia y se acordó el matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois. El monarca español también intervino en la crisis interna francesa, provocada por las guerras de religión que enfrentaban a los hugonotes, protestantes calvinistas, y a los católicos, estos últimos apoyados por Felipe II. El punto culminante llegó con las pretensiones al trono de Enrique de Borbón, líder hugonote. Sin embargo, al convertirse al catolicismo, pudo coronarse como Enrique IV de Francia. Finalmente, España firmó la paz de Vervins en 1598, aunque las hostilidades entre ambos reinos
reaparecerían más adelante en la Guerra de los 30 años. Lucha contra los turcos. El Imperio Otomano, que ya había sido rival de Carlos I, volvió a enfrentarse con España durante el reinado de Felipe II. Ante esta amenaza, el monarca español se alió con Venecia y con el Papa en la llamada Santa Liga contra los turcos de Solimán el Magnífico, quienes habían reconquistado Túnez y Chipre y asediado Malta. Además, los piratas berberiscos, aliados de los turcos, saqueaban las costas cristianas y atacaban barcos en todo el Mediterráneo. La gran victoria de la Liga en la batalla de Lepanto, 1571, dio la impresión de que el poder otomano había quedado destruido. Pero en realidad la consecuencia fue un reparto tácito del Mediterráneo. La cuenca oriental quedó bajo dominio turco y la occidental bajo control español. Lo que las armas no lograron resolver, lo solucionó la diplomacia, en beneficio de ambos imperios. Felipe II, ocupado con la guerra en Flandes, y Selim II, sucesor de Solimán, comprometido en su lucha contra Persia, no disponían de fuerzas suficientes para prolongar el conflicto. Por ello, ambos aceptaron firmar sucesivas treguas que alejaron durante varios años el peligro de una nueva guerra en el Mediterráneo. Guerra en los Países Bajos. Los Países Bajos fueron el escenario más conflictivo del reinado de Felipe II. Allí coincidieron varias causas: la disidencia religiosa, las aspiraciones de la nobleza local y los intereses de potencias como Francia e Inglaterra. La división interna entre la nobleza católica del sur, Flandes, agrupada en la Unión de Arras, y la burguesía protestante del norte, futura Holanda, coaligada en la Unión de Utrecht, desencadenó una larga y compleja guerra contra España. El apoyo de Inglaterra resultó decisivo para los rebeldes del norte. Al frente de la revuelta estuvieron primero los condes de Horn y Egmont, y más tarde el mayor enemigo de España, Guillermo de Nassau, príncipe de Orange. Felipe II, firme en su defensa del catolicismo, nunca aceptó la libertad de cultos, lo que para los rebeldes convirtió la lucha en una causa también política por la independencia. Para reprimirlos, el monarca envió a sus mejores generales. El duque de Alba impuso una dura represión, ejecutando a los condes de Horn y Egmont e instaurando el temido Tribunal de la Sangre. Más tarde fue enviado Juan de Austria, aunque tampoco logró sofocar completamente la rebelión. Finalmente, Felipe II confió el gobierno de los Países Bajos a su hija Isabel Clara Eugenia, con derecho de sucesión. Sin embargo, al no tener descendencia, estos territorios volvieron a la corona española y el conflicto se reanudó, prolongando una guerra que desgastó profundamente a la monarquía hispánica. Lucha contra Inglaterra. El enfrentamiento con Inglaterra estuvo motivado por tres razones principales: las diferencias religiosas, el apoyo que la corona inglesa ofrecía a los rebeldes flamencos y los problemas causados por los corsarios ingleses que a partir de 1560 atacaban a los galeones españoles en el Caribe y robaban la mercancía americana. Por ello, los escenarios de combate más importantes fueron el Atlántico y el Mar Caribe. El conflicto se intensificó bajo el reinado de Isabel I de Inglaterra, sobre todo tras la defensa que Felipe II hizo de los derechos de María Estuardo, reina católica de Escocia. La ejecución de esta, en 1587, llevó al monarca español a organizar la expedición de la Grande y Felicísima Armada, conocida en la leyenda negra como la Armada Invencible. Sin embargo, la campaña de 1588 resultó un fracaso. Este revés militar tuvo varias consecuencias. Permitió una mayor libertad comercial a Inglaterra y Holanda, facilitó un incremento de los ataques a los puertos españoles, como el saqueo e incendio de Cádiz por una flota inglesa, y abrió la vía para la colonización inglesa en Norteamérica. A partir de entonces, la guerra se mantuvo en un equilibrio inestable. España e Inglaterra obtuvieron victorias alternas en los combates navales y terrestres, lo que derivó en un prolongado desgaste de recursos para ambos reinos. Mientras los corsarios ingleses saqueaban posesiones españolas sin lograr nunca capturar una flota de Indias, la Armada española intentaba, con poco éxito, preparar una invasión de Inglaterra. Sin embargo, también repelió ataques ingleses y consiguió que corsarios españoles capturaran toneladas de mercancías de barcos ingleses.
Por su parte, las expediciones inglesas a menudo acababan en fracasos significativos. El ejemplo más notable fue el desastre de la llamada contraarmada inglesa, que no logró sus objetivos y sufrió graves pérdidas. La situación, en definitiva, se mantuvo equilibrada hasta el inicio del siglo XVII. Fue entonces cuando, bajo el reinado de Felipe III y tras la muerte de Isabel I, se firmó la Paz de Londres, 1604, con Jacobo I, que puso fin al conflicto entre ambas coronas. En conclusión, la difícil situación económica de Castilla heredada de Carlos primero se agravó durante el reinado de Felipe II, quien dejó a España sumida en una profunda crisis. La vida de los españoles de la época era especialmente dura. La población padecía una inflación descontrolada y una presión fiscal excesiva, que afectaba tanto a productores como a consumidores. Como consecuencia de esta situación, los negocios se redujeron notablemente. Muchos mercaderes y empresarios abandonaban sus actividades en cuanto lograban adquirir un título nobiliario, pues este implicaba una fiscalidad mucho más baja. En las últimas Cortes, los diputados expresaron con firmeza su protesta ante la continua exigencia de recursos económicos por parte del monarca. Reclamaron la retirada de los ejércitos en Flandes, la búsqueda de la paz con Francia e Inglaterra, y la necesidad de centrar el poder militar y naval en la defensa de España y de su imperio. La mayoría de los historiadores coincide en señalar que la pobreza en la que quedó el país al final del reinado de Felipe II estuvo estrechamente ligada al enorme peso del imperio y al papel del monarca como defensor de la cristiandad. Durante su gobierno apenas hubo tregua en el esfuerzo militar. Gran parte de su reinado se dedicó a sostener dos frentes principales: en el Mediterráneo contra el Imperio turco y en los Países Bajos contra los rebeldes. En los últimos años, la presión aumentó con tres frentes abiertos de forma simultánea: Países Bajos, Inglaterra y Francia. España fue la única potencia del siglo XVI capaz de asumir semejante carga, pero los beneficios obtenidos fueron muy discutibles y el coste altísimo. El imperio acumuló serios problemas, tanto internos como externos, que tras la muerte de Felipe II precipitaron la pérdida de la hegemonía española en Europa. Este proceso culminó con el fallecimiento del último monarca de la Casa de Austria, Carlos II, en el año 1700.